Vamos a hablar sobre Un el momentito. capítulo número 23. Vamos a dar inicio a la grabación. Bienvenidos. Tenemos la última exposición de Shaili Dayana y Mauricio Javier. Ellos van a exponer el capítulo 23 y con esto finalizamos las exposiciones individuales. Ya solo quedamos pendientes de la exposición final grupal, que se darán las indicaciones al terminar la exposición. Bienvenidos, adelante. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el capítulo 23 y el primer tema es incertidumbre y probabilidad. Y mi compañera les va a explicar más sobre el tema. El capítulo 23, incertidumbre y probabilidad, menciona el razonamiento que durante siglos después de la primera gran edad de las matemáticas, en la antigua Grecia se aceptó sin ponerlo en duda que el razonamiento deductivo convenientemente aplicado nunca conduciría a contradicciones. Y los elementos dudosos de este credo tan sencillo se ocultan en la palabra convenientemente y nunca, de las cuales la primera está poniendo en discusión de los principios y la segunda oculta un infinito en potencia. Luego sigue perjuicios y errores. Está la lógica matemática, que esta se utilizó para ingresar a los filósofos a las matemáticas y era muy oscura, pero de ninguna manera tan poco progresiva como las otras ramas de la filosofía. Luego sigue la guerra de las palabras entre matemáticos. En 1920 a 1930, dos eminentes matemáticos se exaltaron tanto a causa de los extraños conceptos matemáticos del otro, que tuvieron que recurrir a un lenguaje enérgico para expresar sus opiniones. Tan molestos estaban estos, que las voces hicieron que hasta los físicos dejaron lo que estaban haciendo para escuchar. El cataclismo se inició en el año 40 o 50 años antes de la guerra de 1914 y 1918, antes de que ésta desviara el pensamiento político, el religioso y económico por caminos nuevos y más ásperos. Luego sigue la lógica matemática desde Leibniz en 1666 a Gödel en 1939. Y la lógica matemática es el razonamiento deductivo tal como se presenta en las matemáticas. Leibniz en 1979 y fines del siglo se dedicó a parte de su tiempo libre a intentar crear una lógica simbólica y enunció la terminología corriente de las propiedades principales de la adición y la multiplicación lógica. La negación, la clase nula y la inclusión de clases, y análogamente indicó la semejanza, identidad abstracta de ciertas propiedades de inclusión de clases y que implicaban para las proposiciones casi de la misma manera que anuncian hoy en día en los textos de la lógica simbólica. Russell observó en 1901 que las matemáticas puras fueron descubiertas por Boole en una obra que tituló Las leyes del pensamiento. Su obra se ocupaba de la lógica formal, y esto es la misma cosa que las matemáticas, aunque la identificación de las matemáticas con la lógica formal ha sido discutida entre 1901 y 1945. Nadie puso en duda que Boole fuera el verdadero fundador de la lógica simbólica. Algunos expertos en cuestiones de los fundamentos de las matemáticas han menospreciado la álgebra de Boole por ser demasiado matemática y por tener muy poco cálculo de la lógica matemática para que pueda ser útil en el análisis de los fundamentos de la matemática. Y sin embargo, el álgebra de Boole fue lo primero que materializó el sueño de Leibniz y una de las principales inspiraciones para las más poderosas lógicas matemáticas que la siguieron. Se ha dicho que el teorema de Gödel es el resultado más decisivo que se ha llegado en la moderna lógica matemática. Y para demostrarlo, Gödel inventó un artificio de símbolos, sustituyó los símbolos habituales del cálculo proposicional por los símbolos corrientes de los números enteros. Y este capítulo redacta la historia de la lógica matemática.
Se mencionan varios matemáticos y filósofos que creaban sus propios tipos de lógicas matemáticas y luego de haberlo hecho venía otro filósofo o un matemático a imponerle su propia lógica y encontrándole errores o dudas a las conspiraciones del otro, y con eso ocasionaba guerras entre filósofos y matemáticos. Después sigue el álgebra de las relaciones, que finalmente en 1942 apareció lo que ya era más que un comienzo de una teoría matemática autónoma de las relaciones en la investigación general de Ore de las propiedades de varias relaciones que se presentan en la teoría de las matemáticas. En ella se insistía especialmente en el punto de vista algebraico, aunque algunas de las propiedades estudiadas podrían ser de interés para los lógicos. En la teoría de Ore, las relaciones transitivas están caracterizadas, entre otros modos, como ciertas unidades o como ciertas relaciones de suma. Están estrechamente asociadas a los idempotents de anillos y de las relaciones. Toda relación transitiva se puede descomponer en una relación de equivalencia y en una relación parcial de orden. Se dan las soluciones completas de varios importantes problemas algebraicos para las relaciones de equivalencia, de manera que el interés pasa a los conjuntos parcialmente ordenados. Y es el turno de mi compañero. Las pruebas de consistencia. Las reacciones de la lógica resultantes sobre el análisis o bien aclararon las obscuridades o bien revelaron insospechados lapsos en los razonamientos aceptados. También se reemplazaron antiguos programas para intentar demostrar ciertas hipótesis primordiales, siempre que sea posible por demostración que conjuntos de postulados en los que figuren por lo menos una de las hipótesis dudosas sean consecuentes. Como ejemplo típico, la hipótesis de Cantor del continuo generalizado, fundamental para el sistema de números reales y todos los siglos de análisis y metafísica que han surgido de él. Los sólidos fundamentos de la naturaleza. En el sólido fundamento de la naturaleza, confía la mente que construye para ti, declaró Wordsworth, ajustando a veces los actos a las palabras y también penetra lo esencial de las cosas. También dice que el sólido fundamento de la naturaleza se desvaneció en el año 1930 en una nebulosidad de abstracciones matemáticas llamada la teoría cuántica. Aún no está claro si ha de volver a materializarse ni aún en lo esencial de las cosas, porque las cosas se han desvanecido en ondas de probabilidad y la luz es una discontinuidad de veloces fotones. Mirada retrospectiva. Acá vemos que las matemáticas en los 6.000 o 7.000 años de progreso conocido han aportado a la civilización cosas que prometen un valor duradero. También dice que en las matemáticas fue donde primero se presentó el razonamiento deductivo y de esta misma fuente han surgido sus sucesivas aplicaciones y perfeccionamientos. El apartamiento lógico que se emplea en las matemáticas es incomparablemente más variado, más sutil y más creador de coordinaciones nuevas que cualquier otra rama del saber. Gracias. Muy bien, ¿y el glosario? ¿Y el glosario? Faltó. Bueno, bien chicos, entonces con esto damos por finalizada la exposición individual. Quédense, voy a dar instrucciones para la presentación final. Ya hablamos de eso, todavía no, ¿verdad?